Vamos a pasar al mensaje a cargo del presbítero Rafael Rodríguez de León. Es una bendición y un privilegio para un servidor estar con ustedes en esta ocasión tan especial cuando estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Particularmente es una bendición también porque me concede saludar nuevamente al pastor Pedro Díaz de la Cruz, con el cual tenemos un buen número de años de conocernos, cuando él estaba en activo todavía y podíamos participar en distintas reuniones, comisiones. Era un privilegio la relación con él, conocer su vida, su testimonio, su historia. Hoy estamos aquí para conmemorar una vez más que el Señor, nuestro Salvador, vino a este mundo. Celebrar y conmemorar que nuestro Señor, el Salvador, vendrá otra vez a este mundo. Y quisiéramos tomar estos siguientes minutos para pensar particularmente en la enorme diferencia que hay entre el nacimiento del Señor Jesús, lo que es el Señor Jesús, con el resto del nacimiento y de lo que son todos los hombres. Realmente la vida, la historia, el testimonio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es excepcional, incomparable. Y podremos constatarlo en esta ocasión cuando estemos pensando en forma muy particular sobre la vida tan paradójica del Hijo de Dios. De acuerdo al diccionario, la definición de paradoja consiste en algo, un acontecimiento, un evento o una frase, una declaración que parece ser contradictorio o absurdo incluso, pero que sin embargo expresa una verdad posible, en algunos casos una verdad aparente. En retórica, paradoja es aquella expresión o frase que contiene o implica una contradicción. Estas definiciones nos ayudan para entender lo que tiene que ver con la vida paradójica de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera compartir con ustedes dos tipos de paradojas que hay con relación a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Rey. La primera serie serán paradojas simples, para poder diferenciarlas de la segunda serie que llamaremos paradojas complejas. Aun cuando las paradojas que llamamos simples realmente no lo son. También son paradojas grandes, complejas. Pero simplemente hacemos la definición de paradojas simples y complejas para ver la profundidad mayor todavía de las segundas. Aunque las primeras también son profundas, son grandes, son incomprensibles.
como dice la definición, quizás hasta parezcan absurdas. ¿Por qué razón decimos esto? Simplemente por lo siguiente. El más pobre del mundo era el más rico del universo. En la serie de cantos que estuvimos entonando, si volviéramos a repasarlos, encontraríamos también la confirmación de lo que decimos, las paradojas en la vida del Señor Jesús. Hay un canto de los últimos que dice: Dios niño, pobre. Eso es una paradoja. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 7 que leímos, que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra ya desarrollando su ministerio, dijo él estas palabras anotadas en Mateo capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En las Escrituras leemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo que todas las riquezas que hay en la tierra le pertenecen al Señor. En el principio era el Verbo, dice el evangelista Juan, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros sabemos que el Verbo es uno de los nombres del Señor Jesucristo, de tal manera que está hablando de Jesucristo. Y agrega el evangelista Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por Jesucristo, y sin Él nada de lo que conocemos nosotros mismos no existiéramos. La Escritura también dice: mío es todo el oro, mía es toda la plata, míos son los animales del campo. Y sin embargo, cuando nació, tuvo que hacerlo en un pesebre, un lugar insalubre, un lugar pobre, paupérrimo. Y él no tenía una casa donde reposar su cabeza. ¿No les parece que efectivamente esta es una paradoja en la vida del Señor Jesús? Siendo el más rico del universo, llegó a ser el más pobre del mundo. La aldea más insignificante que existía en toda la tierra de Palestina, de tal manera que el profeta Miqueas en el capítulo 5 habla de ella diciendo esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña, insignificante, inadvertida para las grandes urbes, las grandes ciudades, con unos cuantos cientos de habitantes, hombres incultos también, viviendo del campo. Pero en esa aldea, la más insignificante de toda la tierra de Palestina, nació el ser más importante, el más trascendente de todos los que han nacido en la historia y de todos los que nacerán en el futuro. Esto es paradójico. Cabría haber esperado que el ser más importante de la historia de la humanidad hubiera nacido en la capital de Palestina, en Jerusalén o en alguna de las otras grandes ciudades,
Jericó, Capernaum, pero vino a nacer en la aldea más pequeña, insignificante y pobre. Una paradoja más en la vida de nuestro Señor. Dice la Escritura en la indicación que los ángeles dan a los pastores cuando están ellos acampando en los montes cuidando a sus ovejas. Esto les va a servir de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un pesebre, el lugar de los animales. Visualizando la escena, naturalmente que vemos al niño Jesús naciendo en este pesebre en forma humilde, pero rodeado de animales malolientes, de animales sucios. Y sin embargo, este niño que estaba rodeado de animales en ese lugar insalubre, sucio, era alabado por los propios ángeles. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Habían dado ya el anuncio: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Paradójico, rodeado de animales, alabado por los ángeles. En Mateo capítulo 2 versículo 13 dice que el Señor Jesús en su nacimiento, en sus primeros meses y años, naturalmente, como todos los niños, era un ser indefenso. En Mateo 2:13 se lee: después de esto partieron de ellos, y he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este niño indefenso no podría hacer absolutamente nada por sí mismo para defenderse de los intentos asesinos de Herodes. Y la prueba está en que ninguno de los niños que permanecieron en Belén pudo salvar la vida, menores de 2 años. Todos fueron exterminados delante de sus padres, pero el niño Jesús no porque él pudiera defenderse, porque no lo podía, sino porque José, su padre y su madre tuvieron que tomarlo en brazos y salir huyendo de las manos de Herodes. Y sin embargo, Juan el Bautista, muchos años más tarde, dijo estas palabras que están en Mateo 3, versículos 11 y 12. El que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿recuerdan que agregó? Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras acerca de Jesucristo en Filipenses 2, 9 al 11. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y recordemos también que el propio Señor Jesucristo, al despedirse de sus discípulos en Mateo 28, versículo 18,
les dijo antes de darles la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué paradójico. Un bebé frágil e indefenso, y al mismo tiempo es el Señor invencible y omnipotente. Hablamos entonces de estas paradojas simples, agregando una última. El niño que era sostenido en los brazos por sus padres, por los pastores, por los sabios de Oriente que llegaron más tarde, antes por Ana, por Simeón, ese pequeño bebé sostenido en los brazos de los demás, al mismo tiempo era el sustentador de todo lo que existía, de todo el universo. Juan dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese pequeño bebé que vemos entonces siendo sostenido en los brazos, qué paradójico. Al mismo tiempo, Él estaba sosteniendo el universo entero, porque era el creador de todo lo existente. Les enunciamos como paradojas simples, aunque realmente no lo son. Y si nos parecen incomprensibles, absurdas, pero que son una realidad, entonces, ¿qué les parecerán lo que llamamos paradojas complejas? Porque dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice estas palabras tan conocidas de todos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo, como Dios que era, también ha sido eterno. Era eterno y sigue siéndolo. Es decir, Él no está regido por el tiempo. Él es un espíritu infinito, eterno, inmutable. Él es Dios, no tiene principio, no tiene fin. Y sin embargo, la Escritura dice que dentro del tiempo entró quien es atemporal. El tiempo al Señor Jesucristo como Dios no le afecta, y sin embargo Él entra al tiempo. Sujeto a las leyes, el mismo creador de ellas. El Señor Jesucristo creció, se alimentó, se cansó, se avejentó, sentía frío y calor como todas las personas, sin poder estar en dos lugares a la vez, porque Él estaba sujeto a las leyes universales y particulares que Él mismo había creado. Eso es paradójico, porque Dios creó las leyes universales y particulares, pero para regir el universo creado por Él, no para regirse Él. Las leyes que nosotros conocemos no pueden ser usadas para analizar a Dios. Dios no se sujeta a esas leyes, porque Él es trascendente. Por eso nosotros podemos contestar fácilmente a las personas que cuestionan la existencia de Dios diciendo: mientras yo no reciba una respuesta de cuándo Dios comenzó a existir, yo no puedo creer en Él. Tenemos que contestarle: estás haciendo una pregunta que no corresponde a Dios, porque estás haciendo uso de tu lógica humana, y tu lógica humana dice que todo lo que existe tiene un comienzo y un fin. Dios existe, entonces tú quieres calificar a Dios con esa lógica humana diciendo: si Dios existe, Dios tuvo que tener un principio. Pero estás en un error,
porque la ley de la lógica humana, Dios la dio para regirnos a los humanos, no para regirlo a Él. Alguien dice: no puedo creer en Jesucristo hasta que no entienda por qué Él es Dios y hombre a la vez. Otra vez, está tratando de usar su raciocinio humano, su lógica, para poder entender la doble naturaleza de Cristo. Y nuestra respuesta es: estás en un error, porque la ley de la lógica la dio Dios para ti, para analizarte tú, analizar a los demás, analizar el universo. Pero con esa ley de la lógica tú no puedes analizar a Dios, porque Dios es trascendente. Y sin embargo, ese Dios trascendente vino y se sujeta a las leyes terrenales creadas por Él mismo. Una paradoja compleja más que agregamos es aquella que encontramos en la respuesta número 5 del Catecismo Menor, que contesta a la pregunta: ¿qué es Dios? De esta manera: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, santidad, bondad, justicia y verdad. Jesucristo el infinito, sin comienzo, sin final, a quien Salomón, cuando edificó el templo y en la oración de consagración, dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, menos un templo como este. Jesucristo el infinito, el que llena todo el universo por ser Dios. Sin embargo, vino y se comprimió en una célula, en una matriz de una mujer virgen. Eso es grandioso. ¿Cómo es posible que ese Dios infinito, que no puede ser contenido por nada, ni por el universo, porque Él está más allá del universo, puesto que Él lo creó, fuera posible que se comprimiera en una célula tan pequeña y fuera injertado en el vientre de su madre María? Esa es una paradoja compleja, totalmente. Pero también agregaremos una más: la total pureza inmersa en la total corrupción. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero se cuida de agregar la siguiente frase, la última: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro agrega, primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el apóstol Pablo declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, la total pureza, ningún pecado, ninguna falla, ningún error. Sin embargo, fue llevado hasta la total corrupción, porque la Escritura dice que todo el que era colgado en una cruz era declarado un maldito. Y el Señor Jesucristo realmente fue un maldito, aún siendo inocente, por causa de todas las culpas, todos los pecados de aquellos que Él había decidido salvar y por los cuales ellos habían venido para buscarlos y rescatarlos. Tomó entonces nuestros pecados, nuestras culpas, y las cargó sobre Él. Y se cumple entonces esta paradoja tan profunda, tan compleja. ¿Cómo es posible que lo más puro, lo más santo, lo perfecto, lo único, lo más limpio, esté lleno de inmundicia, de maldad, de pecado? Pero así fue efectivamente. Por eso señalamos que toda la vida
de nuestro Señor Jesucristo desde que Él nace es una vida paradójica. Y el propósito de todas estas paradojas, tanto simples como complejas, tiene elementos extraordinariamente paradójicos también. Vive al lado de los pecadores, pero en este momento también Él está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Es el siervo de todos, pero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fue coronado con espinas, el que es coronado de poder, de honra y de gloria. Es rechazado por todos, pero es el único remedio para los que lo rechazan. Es buscado por nadie, pero Él anda buscando a muchos. Es odiado, pero Él ama. Es ofendido, pero Él perdona. Es rehuido, pero Él busca. La vida del Señor Jesucristo sigue siendo una vida de paradoja en paradoja. Él se puso la corona de espinas para que nosotros, los que la merecíamos, fuéramos coronados también de gloria y de honra y sentados como príncipes a su lado. Este es Jesucristo, el ser paradójico, el más de todos, el que vino a este mundo para darle vida, para renovar la existencia humana, para traer felicidad, concordia, amor, paz, perdón, luz. Este es Jesucristo, el que vino para buscarnos y para salvarnos. Este es Jesucristo, del cual conmemoramos su nacimiento hoy, del cual celebramos que haya venido y del cual nosotros debemos seguir orando, rogando, anhelando que venga otra vez, para que dé final a esta historia de maldad, de corrupción, y nos lleve a experimentar la gloria eterna, el universo y mundo perfecto que habremos de vivir para siempre con Él. De tal manera, apreciables hermanos, que debemos entonces celebrar este hecho maravilloso, también nosotros viviendo una vida paradójica. Vivimos en un mundo lleno de pecado, pero nosotros debemos ser santos. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero nosotros debemos ser luz en medio de estas tinieblas. Vivimos en un mundo de maldad, pero nosotros debemos ser buenos. En un mundo egoísta, pero nosotros desprendidos. En un mundo que odia, pero nosotros que amemos. En un mundo que busca servirse de los demás, pero nosotros sirviéndolos a ellos. Para que de esta manera realmente nosotros mostremos que hemos comprendido lo que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a hacer a este mundo, para que lo honremos realmente con nuestros hechos también y no solamente con nuestras palabras. Vivimos en un mundo, una vida paradójica, y debemos vivirla así, porque así la vivió nuestro Salvador. ¿Por qué el joven cristiano debe decir a sus compañeros: yo no puedo hacer lo que tú haces? Y levantar las críticas y las burlas de sus amigos, porque el joven cristiano vive paradójicamente. Tus compañeros hacen todo lo malo, pecan, dañan su cuerpo, viven en libertinaje. En medio de ellos tú tienes que vivir en forma diferente, porque tú eres cristiano. Tus compañeros de trabajo deshonran su vida personal, son infieles en sus matrimonios, engañan y roban como todos los demás. Tú tienes que vivir en medio de eso una vida paradójica, viviendo honestamente, siendo fiel esposo, siendo servicial a los demás, honrando el nombre de cristiano, porque Cristo así vivió. Somos miembros del mundo, pero extranjeros del mismo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aunque al mismo tiempo somos ciudadanos aquí también.
entendemos la vida del Señor Jesús, vivamos entonces como Él la vivió. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes estar celebrando con todo el mundo cristiano una vez más el nacimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Te damos gracias porque el canto de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos, tiene como única finalidad agradecerte, Señor, el que hayas tomado esa decisión tan importante de enviar a tu Hijo amado a este mundo. Y agradecerte a ti, oh Señor Jesucristo, el que hayas decidido venir. Y a ti, oh Espíritu Santo, también por haber concordado en esta determinación de venir y buscar lo que estaba perdido y salvarlo. Gracias, Dios Trino y Uno, por este hecho maravilloso. Concede que para nosotros los cristianos no sea una simple celebración más, no sea solamente un tiempo de diversión, de vacaciones, de compras, de juguetes, de regalos, de cenas, sino que verdaderamente sea un tiempo de devoción y que en medio de todo lo demás que podemos también disfrutar, Señor, atesoremos en nuestro corazón este hecho maravilloso de lo que tú hiciste, de lo que Jesucristo hizo en nuestro favor. Y Padre Celestial, pedimos que nosotros entonces, en consecuencia, vivamos también como nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo. Seamos verdaderamente su cuerpo, sus miembros, sus brazos, sus piernas, su corazón, su boca. Y de esta manera, Señor, podamos seguir llevando adelante la tarea tan grande que nos dejó de compartir el Evangelio en todo el mundo, de hacer discípulos a todas las naciones. Dios eterno, gracias por haber enviado a Jesucristo y gracias porque Él regresará. Lo estamos esperando, Señor. Ayúdanos a hacerlo con toda dignidad cristiana. En el nombre precioso de Él, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.